Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si no me conoces, yo soy Catalina Carvajal, una ecuatoriana que dejó su país hace 10 años para vivir primeramente en Barcelona, España, y desde hace un año aquí en Australia. Hablo sobre la vida en el extranjero en todo lo práctico, emocional, experiencias y cosas que nos puedan servir en general. Así que el día de hoy te voy a contar 10 cosas que deberías saber antes de venir a Australia. Bienvenidos. Vamos con el punto número 1. Australia es un país inmenso. Para que tengas una idea, Australia es casi el 80% de Europa, es decir, es casi del tamaño de un continente. Si quisieras recorrer el país en auto, te tomaría de 2 a 3 semanas conduciendo sin parar. Si quisieras recorrer el país en auto, pero ir conociéndolo y parando, te tomaría más o menos entre 2 a 3 meses. Y debes tomar en cuenta que dentro del país los vuelos son bastante caros. Los aeropuertos están lejos, los vuelos pueden tomar 2-3 horas dependiendo a qué lugar del país vayas, y que si quieres cruzar ciudades en auto también te tomará un buen número de horas. Por ejemplo, nosotros fuimos desde Sydney hasta Melbourne en auto y nos tomó 9 horas. Australia es un país súper grande. Si tú quieres conocerlo, te llevará tiempo. Esto no es negativo, solamente planifica con tiempo, mira qué lugares quisieras conocer, hazte una ruta, especialmente para los días que no estés trabajando, y ten en cuenta que vienes a un país que es bastante grande. El punto número 2 es una pregunta que se repite constantemente en las redes sociales. ¿Necesito inglés para vivir en Australia? Para mí, sí necesitas por lo menos un nivel intermedio para llegar aquí. Porque si bien hay trabajos en los que no necesitas inglés, piensa que este es un país de habla inglesa y aunque vive mucha gente de otros países, el idioma en común es el inglés. Si tú necesitas alquilar vivienda, si quieres buscar trabajo, si quieres ir al supermercado, abrirte una cuenta bancaria o cualquier otra cosa básica que uno necesita cuando vive en otro país, necesitas por lo menos poder desenvolverte. Así que yo te recomiendo que vengas con un nivel intermedio por lo menos de inglés. Si vienes a estudiar inglés acá, que es el caso de la mayoría de personas, ven con un nivel básico, que puedas incluso hablar en la escuela, buscar dónde vivir, etc. No te confíes con que vas a aprender aquí inglés. Si bien es cierto, una vez que uno llega, acelera su crecimiento porque lo practicas todos los días, ves televisión, lees, haces todo en inglés, pero necesitas el inglés para llegar, para establecerte, para desenvolverte y para que te sientas seguro de ti mismo y no sufras tanto hasta que logres acomodarte en este país. Así que prepárate, estás a tiempo de hacerlo en tu casa, ir practicando. Ahora existen muchas aplicaciones en las cuales se puede aprender y practicar, y ven con el inglés necesario para poder desenvolverte mientras haces tu vida aquí. Ahora vamos con el punto número 3. Australia es un país caro. Aquí los alquileres se pagan de forma semanal. También los salarios se reciben de forma semanal, pero esto quiere decir que el dinero se mueve cada semana. Ven con ahorros, ven preparado con una buena cantidad de dinero mientras consigues trabajo. Si tienes mucha suerte y haces todo bien, puedes conseguir un trabajo rápido, pero también puede ser que te tome 1 o 2 meses, y esto significa que son 4 a 8 semanas de gasto. Ven con dinero para por lo menos 8 semanas de subsistir mientras consigues un trabajo. Aquí es caro salir a comer. Te recomiendo que compres las cosas en un supermercado y cocines tú mismo. El alquiler es caro si vives en la ciudad. Si tú quieres ahorrar, es mejor que busques una estancia en las afueras, y si puedes compartir, mucho mejor. Aquí es caro tomarse un café. Todos estos temas de precios yo les contaba en el video de la semana anterior, que los dejo aquí por si no lo han visto, pero te lo dejo aquí como un tip importante. Ven mentalizado en que vas a tener que ahorrarte ciertos gastos que antes te dabas para vivir la experiencia y por si quieres ahorrar dinero. Si vas a necesitar ahorros y tener una cantidad de dinero para cuando llegues, mientras logras conseguir un trabajo y una estabilidad económica. Y ahora vamos con el punto número 4. Trabajar en Australia. Algo que debes saber es que si bien Australia es cara, como les estaba contando, para mí sí es un país, en comparación de otros en los que he estado, en los que aún hay muchas oportunidades de trabajo. Para que tengas en cuenta, aquí el salario mínimo son $23.80 australianos la hora. Esto no quiere decir que te van a pagar eso, te van a pagar más usualmente dependiendo del trabajo que hagas, pero que una empresa mínimo debería pagarte $23. ¿En qué puedes trabajar? Esto va a depender también mucho del nivel de inglés que tú tengas. Si tú tienes un buen nivel de inglés, podrías entrar en hospitality, en recepción, podrías trabajar incluso en tu carrera, o podrías trabajar en eventos de cara de atención al cliente, en tiendas, atendiendo, en muchas cosas más. Si no tienes un buen nivel de inglés, sí te va a costar un poquito más, pero no es imposible. Podrías trabajar, por ejemplo, como cleaner, limpiando casas o limpiando oficinas. Podrías trabajar como lavaplatos, podrías trabajar en construcción, podrías trabajar en warehouse, empacando cosas o ayudando en fábricas. Aquí hay muchas aplicaciones en las
las que puedes encontrar trabajo. Seek es una de ellas. También hay otra que se llama Hora o Yora Local, y hay muchísimas páginas en las que tú puedes aplicar directamente para fábricas o para tiendas. Además, en la ciudad, si tú vas recorriendo las tiendas, por ejemplo, todas tienen afuera pegados letreros con un QR para que tú entres y dejes tus datos. Hay trabajo, se puede ganar bien, pero va a depender mucho del empeño que tú le pongas y del nivel de inglés con el que vengas. Yo, por ejemplo, cuando vivía en Sunshine Coast, estaba trabajando en un restaurante como mesera, que te voy a dejar aquí el video por si quieres ver la experiencia, y también hacía Uber Eats en el auto. Ahora, también va a depender de la ciudad en la que vivas. Ahora que estamos viviendo en Melbourne, yo estoy trabajando en mi carrera, estoy trabajando en marketing para una empresa en España con la que trabajaba anteriormente, y también estoy trabajando aquí haciendo consultorías de marketing y social media management para empresas australianas. No es imposible trabajar en tu carrera, hay que golpear puertas. Cuando ya tienes un nivel de inglés un poco más avanzado, esto te va a permitir aplicar a puestos de tu carrera. No te rindas, no es imposible, hay mucho trabajo aquí, tanto en hospitality como en trabajos más casuales como Uber Eats, como en trabajos de tu carrera. Punto número 5. El transporte público es muy bueno, pero un poquito caro. Hay ciudades grandes en las que existe el metro, como por ejemplo en Sydney o aquí en Melbourne. Y hay ciudades más pequeñas como Sunshine Coast en la que solamente hay buses y la verdad el transporte es mucho más complicado. Si tú vas a venir a una ciudad grande, yo te recomiendo que uses el transporte público. Funciona bastante bien. Puedes comprar tarjetas diarias o mensuales para que te ahorres un poquito, y además tener un auto sería un poco difícil por el tema del parking. Aquí es bastante caro el parking y difícil de encontrar. Ahora, si tú vas a vivir en una ciudad más pequeña o más en las afueras como Sunshine Coast, sí te recomiendo que te compres un auto, porque caso contrario será muy difícil moverse con el transporte público. Además, como les decía en el punto anterior, les puede servir como una herramienta de trabajo. Punto número 6. En Australia se maneja por la izquierda. Ya que estamos hablando de transporte, vale la pena mencionar, aunque muchos de ustedes ya lo sabrán, en Australia se maneja por la izquierda, todo está del otro lado. El volante del auto está en el lado derecho. Para mí esto fue una gran experiencia, porque tengo que admitir que conducir no fue difícil, pero todo lo que es maniobrar el auto, sí. De hecho, al iniciar mi aventura en Australia, yo me raspé el auto 2 veces. La primera fue de retro, porque no calculé bien las distancias, y la segunda fue intentando salir de un parking. Entonces, cuando yo empecé a conducir, me tenía que grabar todos para el otro lado. Y sí me pasó un par de veces que me metí para el otro lado en la vía. Por suerte vivía en Sunshine Coast, que es una ciudad que no tiene mucho tráfico, que las vías son grandes y que podía maniobrar rápidamente. Pero ciudades más grandes como Melbourne, por ejemplo, el tráfico es súper pesado. El tram va por la mitad de la vía y hay muchas veces que para en media calle. Y tú tienes que saber esto, la gente ya lo sabe y respeta y se para a distancia para que la gente se pueda bajar del tram. Y para mí aún es un poquito difícil el parquear del otro lado. Sin embargo, con la práctica, ya sabes, la práctica sea el maestro, te acostumbras. De hecho, yo creo que ahora cuando vuelva a conducir al otro lado en otro país me costará, pero es un dato importante que tienes que saber. Punto número 7. Este es un punto que a mí me hubiera encantado que alguien me hable antes de venir aquí. La fauna que vemos siempre en películas, en TikToks, en YouTube, en todas partes, no es como nos la muestra. Yo soy una persona con muchísimo miedo a los animales como arañas, como serpientes, como escorpiones y la mayoría de animales extraños que existen aquí en Australia. Y uno de los puntos por los cuales yo nunca me había animado a venir a Australia es ese, aunque no lo crean. Existimos muchísimas personas con tanto miedo a esto que siempre decimos, no, Australia es un país que yo no voy a pisar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú abres TikTok, ves que abres el inodoro y hay sapos, que abres el cajón y hay serpientes, que estás viendo la tele y hay una araña. Y no es del todo cierto. Es decir, Australia tiene este tipo de animales, no hay que tapar el sol con un dedo, pero no están en todas partes. Para empezar, en las ciudades grandes como Melbourne, como Sydney y muchas más, en las partes donde están más pobladas, como sería el centro de las ciudades, casi imposible ver uno de estos animales. Hay tanta polución, hay tanta gente, hay tráfico, hay movimiento que los pobres animales ya se fueron a las afueras a su hábitat. Puede ser que te encuentres con uno, si te encuentras con uno, cómprate la lotería porque tienes mucha suerte, pero no es algo común. Pero en ciudades más alejadas, más de naturaleza, sí es más común encontrar este tipo de animales. Cuando estuvimos viviendo en Sunshine Coast, yo tenía tanto miedo de los animales. Luego me relajé y me di cuenta que lo primero que tenía que hacer era dejar de ver tantas cosas que me contaminaban la cabeza. Tenía que empezar a ver la realidad. Ya estaba aquí, así que tenía que empezar a experimentar la realidad. Empecé a caminar por el barrio tiene mucha naturaleza y me di cuenta que no había nada. Es decir, probablemente hay, pero los animales nos tienen más miedo a nosotros que lo que nosotros les tenemos a ellos. Cuando, por ejemplo, las serpientes escuchan pasos o vibraciones de la gente caminando,
caminando, las pobrecitas se van porque tienen miedo de que les atrapen y les hagan algo. Ellas están viviendo en su hábitat. Los animales están haciendo su vida. Su objetivo no es cazarte o morderte. Su objetivo es vivir en paz. Si algún momento hacen daño a la gente, es porque estás en su hábitat, es porque les estás molestando. Caso contrario, ellos hacen la vida en paz. Y esto es algo que yo he aprendido de los australianos. Los australianos no les tienen miedo a los animales. De hecho, tú ves varios australianos andando descalzos en el día, en la noche, en el césped, en todas partes. Y no les pasa nada. Es un número muy bajo de personas que han sido lastimadas por uno de estos animales y usualmente es porque sin querer los han molestado. Así que me empecé a relajar. Vi que había arañas. En Sunshine Coast hay muchas arañas. Te las encuentras en todas las plantas. Tú caminas por la calle y regresas a ver y en cada planta hay una araña, pero no te hacen absolutamente nada. Esas arañas no se mueven de ahí. Empecé a investigar y vi que había muchos tipos de arañas, que no todas eran venenosas. Muchas de ellas te protegen de mosquitos y de otros insectos, así que incluso es bueno que estén en los jardines de tu casa. Este tipo de animales que se encuentran en inodoros o en las casas están en las afueras, están en ciudades muy alejadas, están en ciudades de mucha naturaleza. Y si esto llegara a pasar, no te van a hacer nada. Hay que llamar a un experto en caso de que sea una serpiente para que ellos la saquen. Si es una araña, la puedes atrapar en un container si tienes el valor. Yo no creo que tendría, o pedirle a alguien que te ayude y sacarla al exterior. No hace falta matarlas. Te lo digo de alguien que tiene miedo a los animales. No te hacen absolutamente nada. Ellas viven en su espacio y tú vives en el tuyo. Y esto es algo que me enseñó Australia y lo agradezco profundamente porque me ha ayudado a mí a aliviar mi miedo a los animales. Mientras ellos vivan en su hábitat, no te van a hacer nada. Tú vives tu vida, ellos viven la suya y todos felices. Que no te detenga para disfrutar una experiencia como esta. Punto número 8. Australia es un país multicultural. A veces uno piensa que viene a una gran ciudad y está llena de australianos y es todo lo contrario. En Sunshine Coast sí que había muchos australianos porque era una ciudad un poco más alejada, una ciudad más de naturaleza, pero en una gran ciudad como lo es Melbourne o como lo es Sydney, vas a encontrar un 80% en la calle de gente extranjera, de todos los países, especialmente asiáticos, como yo les mencionaba en otro video. Habemos muchísimos latinos, muchísimos asiáticos, muchísima gente de la India y de este tipo de países de Medio Oriente, así que es una ciudad multicultural, razón por la cual también vas a necesitar el inglés para comunicarte con el resto de personas del mundo. Esto significa que por ende hay una gran diversidad de culturas y de comidas, entonces tú vas a encontrar restaurantes de todo el mundo. De hecho, para mí ha sido súper difícil encontrar un restaurante de comida australiana, que es el siguiente punto que vamos a hablar, y también tiendas específicas de cada uno de los países, eventos de varios países. Es una ciudad en la que te vas a enriquecer culturalmente. Punto número 9. La comida australiana. No existe una cultura muy grande de comida australiana, para ser honesta. Aquí la comida australiana se ha convertido en una fusión con otros países. Pero si tú quieres probar algo muy australiano, te recomendaría, por ejemplo, para empezar, el Vegemite. Es una mermelada salada. Es un concentrado de vegetales que ellos suelen comer con galletas o con pan, que tiene un sabor bastante fuerte. Vale la pena probarlo como para vivir la experiencia, pero no es de mis favoritos, la verdad. No entiendo aún por qué les encanta, pero es algo muy australiano, así que lo puedes encontrar en todos los supermercados y si quieres vivir la verdadera experiencia australiana, pruébalo. Otras cosas muy australianas son los pies. A ellos les encanta comer pies. También tienen una especie de hot dogs que se hacen con pan de tajadas. Pan Bimbo iba a decir, el pan de tajadas con salchicha y salsas. Es súper común aquí que les ves comiendo esto en los parques o en las playas porque tienen unas pequeñas estaciones de barbecues en las cuales hacen salchichas. A los australianos les encanta comer todo tipo de salchichas con pan. Otra comida muy australiana que realmente es más inglesa que australiana y ellos la han adoptado es el fish and chips. Les encanta que es pescado apanado o rebozado con papas fritas. Vas a encontrar muchísimo de esto. Es una comida que se come mucho aquí y creo que con esto he tocado la variedad de comida australiana. No sé si se me pasa algo, pero es lo que ellos más comen. Ahora vamos con el punto número 10. Y este es algo muy, mi opinión personal, pero que hay que tener en cuenta. Siempre vas a vivir un día en el futuro del resto de los demás. Australia está en un uso horario que nos hace vivir un día adelante del resto de países y esto puede complicar un poco la comunicación con los tuyos. Por ejemplo, cuando en Latinoamérica es lunes, aquí ya es martes. Entonces sucede en festividades como en Navidad o como en Año Nuevo o incluso en tu cumpleaños que tú ya estés celebrando el día aquí, pero probablemente tu familia y amigos estén
están en el día anterior. Y eso a veces te hace sentir un poco aislado, un poco descolado, como decimos en Quito, del resto de la sociedad y de tu familia. Entonces debes tener en cuenta que vas a vivir en un horario diferente, que probablemente vas a ser tú el que tengas que buscar a tu familia y amigos, decirles, hola, es mi cumpleaños, celébrenme, o hola, feliz Navidad, aquí ya es Navidad. Se siente un poco raro al inicio, después te vas a acostumbrar, pero sí ten en cuenta, es una de las cosas que debes saber cuando vengas a Australia, que vivirás un día en el futuro. Aunque al principio te sientas un poco desconectado de tu familia y amigos, te acabarás acostumbrando, y una de las cosas que te invito a hacer es a vivir la experiencia. No te quedes en, oh, estoy solo en Navidad y además aquí es un día después, sino que sal, mira qué hace en el país, conoce gente, celebra con gente de aquí y vive la experiencia al máximo. Después de todo, no sabes cuánto tiempo va a durar. Y listo, hasta aquí el video de hoy. Espero que te sirva. Espero que si te has decidido de venir a Australia tengas un muy buen viaje y disfrutes tu experiencia al máximo. Si quieres que hable sobre algún otro tema o te interesaría saber algo más, déjame en comentarios, y si quieres ver más videos como este, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos muy pronto.